Buenas noches, chicos. Hoy vamos a ver un video de ginecobstetricia que es la preeclampsia, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede en la preeclampsia y a qué denominamos eclampsia? Entonces, comencemos. Cuando nosotros hablamos de preeclampsia, tenemos que entender que estamos en el contexto de una paciente, como pueden observar en el dibujo, estática, ¿ya? La definición operacional en la preeclampsia típica quiere decir que cuando esta gestante se encuentra mayor a 20 semanas, va a haber hipertensión, o sea, la presión arterial sistólica mayor de 140 y la diastólica mayor a 90, pero en dos tomas diferentes, separadas en un rango de 4 horas. Y a esto se le agrega proteinuria, ¿ya? Mayor de 300 miligramos cada 24 horas, en la creatinina mayor de 0,3 gramos o la tira reactiva positiva para proteínas. Entonces, pero también podemos ver que va a haber una preeclampsia atípica. O sea, la atípica es la que encontramos hipertensión más proteinuria. Pero también va a haber una atípica, ¿ya? Y esta atípica mantiene el mismo algoritmo de hipertensión, pero va acompañada de otra sintomatología de órganos, de daño orgánico, como la trombocitopenia, menor a 100.000 unidades por litro, la insuficiencia renal, en la creatinina mayor a 1,1 miligramos por decilitro, las funciones hepáticas alteradas, como el TGO y el TGP, que son funciones que nos hablan de hepatotoxicidad, edema pulmonar y síntomas cerebrales visuales. Ok, esta es la preeclampsia atípica. Pero no confundir, porque puede haber escenarios en donde la gestante pueda manifestar hipertensión, ¿ya? Y esa hipertensión no necesariamente es preeclampsia. Como profesor, lo que pasa es que puede haber hipertensión crónica, donde aparece una presión mayor a 140/90, pero la diferencial es que es menor a 20 semanas la gestante y que cuando ocurre el parto, puede proliferar mayor a 12 semanas esta hipertensión. ¿Qué quiere decir? El punto de clave es la semana en la cual aparece la hipertensión. ¿Ok? Ahora, pero también podemos ver este escenario de diferente manera. Como profesor, la hipertensión gestacional, que significa que tiene el mismo algoritmo de mayor a 20 semanas, que puede debutar como una preeclampsia, pero no hay proteinuria y no hay signos de órganos, de daño orgánico, ¿ya? Entonces, cuando nosotros vemos una presión, ¿ya? Antes de las 20 semanas y que perdura después del parto, entonces esa gestante tiene hipertensión crónica. Pero cuando nosotros observamos una presión después de las 20 semanas, pero no se acompaña ni de proteinuria ni de daño en órgano blanco, entonces hablamos de que es una hipertensión gestacional. Pero si esta hipertensión va más de las 20 semanas, pero a su vez vemos proteinuria y en ausencia de proteinuria hay daño de órgano blanco, entonces quiere decir que estamos en preeclampsia. Tener en cuenta que estos dos últimos escenarios son escenarios transitorios. ¿Qué quiere decir? Una vez que la mamita da a luz, ya cesa la hipertensión. Ya cesa la hipertensión. Ahora, profesor, ¿puede haber una hipertensión crónica sobreagregada a la preeclampsia? Sí. Entonces, ¿cómo se produce esto? ¿Qué es lo que sucede acá? Pues fácil. Ustedes saben que cuando la mamita ya, ya está el producto, el cigoto, va a ir a implantarse, se transforma en órula, en blástula, al día 7 se implanta. Hay un conjunto de células que son las células del trofoblasto, ¿no? Estas células del trofoblasto van a tener que implantarse correctamente en las arterias espirales. ¿Para qué? Para poder aperturar el vaso, y al aperturar el vaso va a haber más flujo, y al haber más flujo va a haber mayor perfusión y la resistencia va a disminuir. Este escenario tiene que ser debido a que hay un equilibrio entre factores antiangiogénicos y factores angiogénicos. Los factores angiogénicos son las
proteínas ya, que pueden tener génesis en los vasos, las proteínas de crecimiento fibroblástica, ¿ya? Pero también va a haber factores angiogénicos como el FLIT1 y la endoglina. Entonces, estos factores angiogénicos y antiangiogénicos están en equilibrio y permiten que las células del trofoblasto, que es lo verdecito que vemos acá, invadan, ¿ok? Y puedan aperturar y aumentar la perfusión útero-placentaria. Mediante esto hace que haya un correcto intercambio y eso se da en un embarazo normal. Pero cuando nosotros hablamos de preeclampsia, va a haber una mala implantación de las células del trofoblasto y esto va a ser porque va a haber un desequilibrio en qué? Entre los factores antiangiogénicos y los factores angiogénicos. Va a predominar los antiangiogénicos. ¿Cuáles? El LIT1 y la endoglina. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Va a haber una mala invasión. Y al haber una mala invasión, va a permitir que no se aperture correctamente, en este caso, los vasos espirales, y eso hace que haya una disminución de la perfusión, una disminución del flujo y aumento de la resistencia. Entonces, cuando tú vas a observarlo, en patología vamos a ver un vaso con gran capa muscular, pero un orificio pequeño. A diferencia, a diferencia de un embarazo normal, donde tú vas a observar el vaso con una gran lumen que permite el paso efectivo de sangre. Y eso es importante para el flujo sanguíneo útero-placental, ¿ya? Entonces, la mala invasión trofoblástica va a generar una insuficiencia útero-placentaria que puede generar restricción del crecimiento intrauterino. Este va a generar también oligohidramnios y tiene mucha relación con el desequilibrio de los factores antiangiogénicos con respecto a los angiogénicos. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Como se mantiene este estado de presión, lo que va a pasar es que va a haber daño vascular y ese daño vascular, debido a la presión, tener en cuenta que cuando la presión aumenta, ya va a haber mecanismos, ya, en el caso de la presión arterial van a autorregular. Entonces, cuando hay una presión muy grande y esta mamita mantiene presiones grandes, el vaso va a querer hacer vasoconstricción para pasar menos flujo y haga menos daño en el vaso, ya que aumenta la PAM, ¿no? La PAM es la fuerza por la cual pasa el flujo por el vaso. Y cuando esto es excesivo, ¿qué va a pasar? Va a haber daño endotelial, va a haber turbulencia, va a haber shield stress, y eso va a generar que haya daño en el endotelio, y al haber daño en el endotelio va a haber aumento de la permeabilidad vascular, ¿no? Este daño en endotelio va a hacer que, como hay un mecanismo de contracción, va a aumentar los tromboxanos, las endotelinas, y va a disminuir el óxido nítrico y la prostaglandina I2, generando un aumento de la permeabilidad vascular. Y cuando hay un aumento de la permeabilidad vascular, va a haber una predominancia de la presión hidrostática, y esta presión hidrostática va a hacer que salga el líquido del vaso, y entonces va a haber hemoconcentración. Y este líquido, esto que debería estar en el plasma, porque hay disminución del volumen plasmático, se va a ir al intersticio, ya, al intersticio. Y al irse al intersticio, tú sabes que los vasos y el cerebro están protegidos por una capa dura, que es el cráneo. Entonces, cuando hay mayor concentración de líquido en la capa craneana, en el encéfalo va a haber compresión vascular, y esa compresión vascular va a generar que haya una vasoconstricción forzada por el aumento de líquido, lo que va a aumentar la presión intracraneana. Y este aumento de la presión intracraneana va a generar que también se presione el tejido cerebral. Entonces va a generar hipoxia. Y esta hipoxia es muy letal para las neuronas. ¿Por qué? Porque en las neuronas de la gestante vamos a ver que en las membranas neuronales va a haber un receptor muy importante, un canal muy importante, que es el canal sodio-potasio ATPase, ¿no? Este canal ligado al flujo de electrones en relación al transporte activo. Entonces,
como este canal se altera, ¿ya? Va a haber una alteración en el potencial de acción. Va a haber una hiperdespolarización, lo cual va a generar que haya unas rápidas despolarizaciones y sobreexcite la neurona. Eso, clínicamente, una hiperpolarización neuronal, una sobreexcitación neuronal, se le denomina convulsión. La mamita lo expresa eso en forma de convulsiones. Entonces, las convulsiones agregadas al estado hipertensivo y daño de órganos es la preeclampsia, se denomina eclampsia. Eclampsia, ¿ya? Y para eso hay que evaluar a la paciente y tratarla de inmediato si tengo paciente. Ya manifiesta esta clínica, el tratamiento de emergencia en el hospital es sulfato de magnesio, ¿ya? Entonces, hay que evaluar a la mamita con preeclampsia, que no haga eclampsia, pero también hay que ser preventivo, así que hay que saber qué preguntar, qué factores de riesgo puede tener. Entonces, entre los factores de riesgo mayores, vamos a ver una preeclampsia previa, una hipertensión crónica, diabetes mellitus, trastornos inmunológicos o una gestante con enfermedad renal crónica. Son factores mayores, pero entre los más importantes, que pongo acá, la preeclampsia previa, ¿ya? La preeclampsia previa. Ahora, hay factores menores, no puede ser la raza, ¿ya? La edad, ¿ya? Muy añosa, ¿ya? También puede ser, en este caso, el sobrepeso, la obesidad, importante, ¿ya? Y que esto no solo conlleva una alteración de la presión, sino que también hay varios efectos en diferentes órganos, como por ejemplo, vamos a ver el aumento de la presión, la hipertensión, como en este caso síntoma principal, pero también vamos a ver falla orgánica, ¿no? La plaquetopenia, trastornos neurológicos, trastornos visuales, convulsiones, como hemos visto en la eclampsia, edema, pero el edema de cara, el edema de cara y el edema de manos, ¿ya? El edema de cara y de manos. Vamos a ver insuficiencia renal, porque la complicación de la preeclampsia en el riñón es la endoteliosis glomerular, una afección en el endotelio, en el filtrado, por eso es que hay proteinúrico, por eso es que hay proteinúrico. Hemólisis, complicaciones con el síndrome de Hell, y en la falla hepática, el daño hepático en el caso de la preeclampsia es la necrosis hepatocelular, y eso se manifiesta en el aumento de las transaminasas, ¿no? La transaminasa luteal oxalacética y la transaminasa luteal pirúvica, ¿ya? Entonces, hay que tener bastante cuidado en analizar a la paciente para poder evitar que una preeclampsia que se descontrole haga un síndrome de Hell y haga daño a nivel del sistema nervioso central que comprometa, en este caso, el recién nacido que va a salir, que tiene que ser con las mejores condiciones, ¿ok? Y recordar que la cura en este escenario es la interrupción del embarazo. Entonces, espero que este video les haya servido, que de alguna manera se pueda entender más fácil el tema y nos vemos en próximos videos en el canal de YouTube. drarnold.ab. Sígueme en mis redes de YouTube, TikTok. Cuídense mucho, un abrazo psicológico y nos vemos en el próximo video. Chao, chao, chao.